En el seminario S43, que es el de Educación Ambiental Comunitaria para el Consumo Responsable, para quienes quieran asistir más tarde, va a haber un protagonista que tiene unas características completamente distintas. Se trata, primero le voy a dar algunas pistas, ¿no? Es un estudiante, es ya gerente general, ha ganado concursos y lo más importante es que solamente tiene 9 años. Él se llama José Adolfo Quisocala Condori, un muchachito de 9 años, estudiante de 4º año de primaria, de una ciudad de Arequipa, promotor y actual gerente general junior del primer banco cooperativo de estudiantes, que se llama Bartoselana, y reitero, no ha llegado a los 10 años. Imagínense ustedes el futuro que tiene este muchacho. Es finalista del Concurso Internacional de Inclusión Financiera para Niños y Jóvenes en el año 2013 en Turquía, en Estambul. Ya tiene mundo. Ganador del Premio Internacional Financial Youth Finance Landscape, que ha ganado en el 2014, este año, que fue otorgado por la UNICEF. Y el CYFI, que son las siglas en inglés, en Nueva York. Actual miembro de la Comisión de Asuntos de la Juventud de Naciones Unidas por la región de las Américas y el Caribe. Y sobre todo, es peruano. Muy bien. También queremos hacer una invitación, así como ayer en la tarde, a todos a que participen en esta expoferia, que es una feria vivencial de educación ambiental en la Casa Prado, que está a una cuadra de aquí, donde van a poder observar representaciones artísticas sobre la gestión de riesgo, el cambio climático, las diferentes amenazas ambientales, sismos, huaicos, lluvias, inundaciones. Sabemos perfectamente que nuestra geografía, así como es atractiva, maravillosa, a veces nos da unas sorpresas que nos generan muchísima tristeza y muchísima preocupación, pero con la prevención y con las posibilidades que uno tiene del conocimiento puede neutralizar o disminuir en algo sus efectos. Queremos también saludar a los países participantes presenciales y virtuales en toda Iberoamérica. Está Argentina, está Bolivia, está Brasil, está Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y por supuesto el nuestro, el Perú. Un aplauso para todos los países participantes. Ahora sí, vamos a la materia que nos convoca esta tarde. Y entramos al panel número 4. La temática de este panel es educación ambiental comunitaria en el contexto actual. Vamos a invitar al podio principal a tomar asiento a Mauro Guimaraes, de Brasil. Por favor, un aplauso, doctor en Ciencias Sociales, especialista en Ciencias Ambientales, graduado en Geografía, profesor de la Maestría en Educación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, los libros que ha publicado, La dimensión ambiental en la educación, la formación de educadores ambientales, los caminos de la educación ambiental, además de otros. Así que, gran aplauso para Mauro. Bienvenido al Perú. En segundo lugar, vamos a darle la bienvenida a Felipe Ángel, de Colombia, filósofo, profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, en Maestría de Comunicación Estratégica. En cuanto a libros publicados, No hay nada mejor que el universo, lindo título, de cómo aquí se le quita la escalera a la historia universal y a ti la máscara de Adán. Me encantan los títulos, extraordinarios. ¿Qué será poesía? ¿No? Ese es el tercero, entre otros libros publicados. Un aplauso también para nuestro amigo de Colombia. Y en tercer lugar, quiero presentar a Lídice Castro Serrano, viene de Cuba. Hay que darle un aplauso también a Lídice, por supuesto, adelante. Gran experiencia, trayectoria también.
en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, cargo especialista superior para la ciencia, tecnología y medio ambiente, licenciada en Educación y Gestión Ambiental, desempeñó la coordinación de los congresos internacionales de educación ambiental realizados en el 2011 y el 2013. A los tres bienvenidos y por supuesto vamos a dejar como moderadora a Azucena Martínez, que viene de Venezuela, así que disfruten porque el nivel es altísimo de este panel. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, sin más preámbulo, luego de esa presentación, vamos entonces aquí a llamar a Mauro Guimaraes para que comience con su interesante presentación. Educación ambiental crítica en tiempos de crisis. Muchas gracias, buenas tardes. Gostaria, como meu companheiro e amigo Antônio Guerra, no dia de ontem, iniciar falando para os brasileiros, né, que também irei fazer minha fala em espanhol, mas gostaria de chamar a atenção da importância para nós brasileiros, né, de buscarmos essa superação desse pequeno obstáculo que é a língua, né, para a gente poder estar nesse movimento de integração e aproximação com os nossos, né, queridos hermanos latino-americanos, já que somos o único país que não fala espanhol dentro da América Latina. Em primeiro lugar, vou a explicar que para não hacerles daño com mi terrible portuñol, e optei por ler um texto traduzido ao espanhol com o propósito de facilitar a comunicação que nos acerque. Agradeço muitíssimo a invitação de los organizadores para estar aqui com vocês. Com grande prazer que hoje estou aqui para que podamos reflexionar juntos e intercambiar experiências em matéria de educação ambiental com uma forma de fazer frente à grave crise que vivimos. Uma oportunidade para uma maior aproximação entre nossas realidades de muitas identidades históricas, as lutas de conquistas e subordinações. Pero quero empezar a falar de lo que eu creio, sobretudo, a força para estar aqui hoje juntos, movidos por el mismo ideal de la búsqueda de um mundo melhor. Pero temos que darnos cuenta que em los últimos 50 anos hemos tenido a aparição e o crescimento do movimento ecologista que a educação ambiental é signatária, pero a situação do meio ambiente mundial é muito deteriorada. Contaminação, cambio climático, degradação das condições ambientais da biosfera, possível extinção da vida planetária. A grave situação nos permite perguntar-nos se a sociedade se está movendo hacia o abismo. Pero de qual sociedade estamos falando? Sem dúvida, esta não é. A sociedade que estamos tomando toda a humanidade hacia o abismo é a sociedade moderna, industrial, urbana. Uma sociedade científica tecnológica que traz o progresso e o desenvolvimento. Pero, que é o progresso? Que é o desenvolvimento? É só a geração de riqueza, melhores condições de vida? Vivimos em uma sociedade que, para manter o alto nível de vida para o 10% da população mundial, se consomem o 86% da riqueza produzida por toda a humanidade. Esta exploração e produção da natureza humana termina echada em el ambiente. Que progresso e desenvolvimento é este para a grande maioria da sociedade? Sociedade que genera cada vez mais pescadores de basura.
La degradación ha llevado a una seria crise ambiental en la cual vivimos todos nosotros. Una crise que representa la reproducción de un modelo de sociedad que llegó en la actualidad el proceso de globalización a la escala global, amenazando la vida de la Pachamama, nuestra madre tierra. Así que esta crisis ambiental es un reflexo de la crisis de la civilización, su modelo de desarrollo, de lo que significa el progreso. Esta inmensa crise de hoje nos apresenta problemas ambientales cada vez mais graves que enfrentamos em nossas vidas. Pero o que causa estes problemas ambientales? Os desastres naturais, os tsunamis, os terremotos, os huracanes? Não. Estes não são os movimentos das forças naturais que sempre han estado presentes muito antes da existência de nós outros, os humanos, em la Tierra. Por lo tanto, os problemas ambientais são resultantes de la ação humana em sua organização social. A imagem superior mostra o recente tsunami em Japão, com sua grande força transformadora. Esto não foi um problema ambiental, pero a liberação de radioatividade de la planta nuclear afetada por el tsunami, esta é hoje um problema ambiental importante. O uso de uma fuente extremamente peligrosa de la energia, a eleição de la instalação de plantas de energia nuclear em uma área de inestabilidade tectônica extrema. Se hicieron para satisfazer a necessidade dos pescadores de basura? Ou para satisfazer as necessidades do sistema, sua forma de produzir e consumir, sua forma de organização social? Como resultado de um processo histórico, a organização social é uma causa e consequência de uma maneira de entender e actuar, individual e colectivamente, em el mundo. Lo tenemos com isso uma visão social del mundo e seus paradigmas. Entendo o paradigma como Edgar Morin, em que estrutura de pensamento que inconscientemente governa nosso discurso. Estrutura del pensamento anclado em la cosmovisão social que historicamente ha sido construída, a la qual compartimentos individual e colectivamente, compartimos individual e colectivamente, e que, por tantas vezes referenciada, reproduzida e reafirmada, se convierte em la normal. Assim que não mais pensar em hacer algo, lo hacemos sem pensar, porque é el normal. Pensarmos a actuar em el automático, sem perguntas nem problematizações. A ser, porque sempre foi assim. Por lo tanto, é importante para nós outros, como educadores, que nos demos em conta de que os paradigmas estão presentes inconscientemente em nossas ações e que os paradigmas tendem a manter o que já é e se reproduzem sem reflexão, uma visão social do mundo hegemônico. Para Morin, em la sociedade moderna, que tem o que ele chama de paradigma de disjunção e simplificação, e há que construir uma forma de entender a realidade, generando um conhecimento que fragmenta o real. Por exemplo, o método de la ciência moderna, que inicia o processo de investigação por parte de la delimitação do objeto de estudo, uma parte da realidade, é decir, separa, dirigindo o foco de estudo de esta parte, e que se especializa disciplinarizando o conhecimento. Ao centrar-se em la parte, la priorizamos em relação com el todo, criando o aspecto del privilégio ao particular e em el paradigma disjuntivo, correlacionando la parte como indivíduo
e o todo como coletivo, ao dar prioridade ao indivíduo, temos como consequência um dos elementos clave da modernidade, o individualismo. Del mesmo modo, ao ser a sociedade humana como parte da natureza em seu conjunto, a priorização desta parte, o ser humano, em la natureza, estabelece o antropocentrismo da sociedade moderna. Estes são os aspectos estruturais da sociedade moderna em seu modo de produção capitalista. Por lo tanto, estabelecemos uma dinâmica social em que a principal motivação sirve a los interesses privados de la propriedade privada, la subordinação de todo lo demás. São aspectos que apoiam o sistema econômico capitalista, propriedade privada de los meios de produção, la economia de mercado e de livre competência, ao aumento da acumulação de capital. Assim, que o que impulsa a economia capitalista é cada vez mais riqueza acumulada, particularmente por el mais forte competidor. Não é esta a motivação fundamental do capitalismo, pero muito pouca preocupação por las personas e seu conjunto ou com a natureza. E para que isso suceda, é necessário reproduzir as dinâmicas que entram em vigor em las relações de dominação e explotação de uma parte a outra, uma classe sobre outra. Todo esforço reforça o caráter disjuntivo da sociedade moderna. Assim que percebemos as dualidades presentes em la realidade, com suas partes separadas. El bueno, malo, orden, desordem, espírito, matéria, vida, muerte. Bom exemplo para dar-se conta de como reducimos estes fenômenos quando os separamos é o par dual vida e la muerte. Quando vemos uma grande serpiente que devora hermoso conejo branco, por lo general as pessoas se sensibilizam com a morte del cachorro, pero não percebem a vida da serpiente nesse fenômeno. Centrando-se em solo uma parte deste fenômeno, é uma dicotomia e reduzimos o que nos enebria. Não vemos a complexidade da interconexão entre a vida e a morte em sua unidade. Ao centrar-se em uma sola parte, priorizar, e negar a outra, favorece as relações de exclusão que são afetadas por la dominação e la explotação. Cada vez mais nos sentimos no natureza. É esta perspectiva de la separação que estabelecemos uma relação hierárquica, situando-nos como a parte mais importante. Assim, se justifica a dominação e a explotação de outras partes. Sim. Cada vez mais nos sentimos no natureza. Quanto mais urbanos e menos natureza, nos sentimos mais civilizados. Quanto mais cerca da natureza, mais primitivos consideramos-nos. Uma realidade disjuntiva, simplista e limitada, pero aspecto muito decisivo para a dominação e a explotação. Para continuar nossas reflexões, nos gostaria invitar a cada de ustedes que respondam a uno mesmo. E ustedes são parte da natureza ou são a natureza mesma? Quando hago esta pergunta, por lo general, a gente trata de posicionar-se como parte e como a natureza. Dificilmente as pessoas, ao princípio, pensam em la possibilidade de ser parte da natureza e, ao mesmo tempo, a natureza juntos. Temos, por nossas referências paradigmáticas, dificuldade para pensar junto, conjunto, totalidade em sua complexidade.
lo que há degradação em esta realidade. Todo degrada, os seres humanos e a natureza. O tema ambiental é todos juntos ao mesmo tempo, é socioambiental juntos. Frente a tal degradação, nos perguntamos: outro mundo é possível? Que fazer? Como processos educativos podem contribuir para o enfrentamento desta grave crise ambiental? Como transformar esta realidade com a educação ambiental? Transmitir conhecimentos ecologicamente corretos? Se lhe perguntaras a cada um deles sobre a importância de preservar a natureza, a maioria já sabe que é importante preservar. Sin embargo, o aumento da degradação do ambiente cada vez mais grande, a crise empeora. Cada um hace sua parte apenas. Essa é uma proposta que centra as medidas para resolver as crises em el indivíduo, em la parte, e que não se convierte em la sociedade, em sua organização social, seu modo de produção e as relações de dominação e explotação. Sigues pensando em uma maneira fragmentada, centrada em la parte, caemos em la trampa paradigmática, desde uma perspectiva educativa individualizada e comportamental, conductual. Eso é o que chamamos de educação ambiental conservadora, pois está aferrada a uma visão hegemônica do paradigma de la disjunção. Em contraste com esta perspectiva, creemos em las possibilidades de uma educação ambiental crítica, que busca superar seus processos educativos em el comportamento inconsciente individual que reproduz os paradigmas por las práticas coletivas conscientes realizadas em um entorno educativo como uma praxis pedagógica. Isso é superar o que tanto se põe como objetivo a la educação ambiental. La enseñanza que los estudiantes, cada uno haciendo su parte, es el camino a la solución de los problemas ambientales. Eso es querer cambiar pensando igual, centrando em ações individualizadas, creyendo que somados las ações individuales tendremos uma solução. Ou seja, 1 mais 1 igual a 2. Proponemos ir mais alá de isso. Cada um está haciendo sua parte com outros, articulado e de maneira organizada. Que esta seja promotora de sinergia que aprovecha o poder da pressão social contra o movimento hegemônico. O grande maestro Paulo Freire nos afirma, em teoria dialógica de la ação, os sujeitos se encontram para transformar o mundo em colaboração. Labor, trabalho conjunto. A transformação da realidade implica a dimensão política da educação quando assumiu a praxe pedagógica contra-hegemônica. Esto va em la universidade, las escuelas e la sociedade por la conquista de los entornos relacionales em las práticas educativas para ser diferente de maneira consciente e coletiva, aliando-nos e fortalecendo-nos el movimento contra-hegemônico em la sociedade. Estes insertos estão em ressonância e reciprocidade em el micro e macro del movimento de cambio de paradigma que eu venho chamando de transição del paradigma de 1 mais 1 para el paradigma del 1 com 1. Um paradigma que se sostiene em perceber e atuar sobre o mundo em uma perspectiva complexa e relacional. Uno com el outro, uno com el mundo.
el símbolo del yin y el yang de la cultura oriental y su correspondiente visión andina del cosmos, representa el principio de la complementariedad, la reciprocidad de las dualidades presentes en el mundo, pero percibe en su relación la diversidad en la unidad. Por lo tanto, lo que se propone es el nuevo. Hacer distinto no es espontáneo, requiere organización, liderazgo, intención crítica, un ideal. Son sujeitos exerciendo la ciudadanía en sus procesos de intervención colectiva en los movimientos de transformación social de la realidad. Sin embargo, incluso en un proceso de confrontación y lucha, como advirtió un gran líder revolucionario, sin perder la ternura jamás, pues el amor y la ternura es la fuerza que une, que reajunta. 85 personas tienen el 46% de la riqueza mundial. Isto es insostenible e imoral. Lo que somos educadores e estudantes como cidadãos em uma nação conjunta para transformar esta realidade. Vemos aqui a possibilidade de outra forma de vida, a formação, a construção do conhecimento, produzir e consumir. Outro mundo é possível. Agradecido de estar aqui, concluyo com a esperança de uma nova geração que puede simbolizar a transição hacia um mundo melhor. Agradeço ao amigo Carlos Prado, jumper quechua boliviano, que me apresentou esta rica cultura e a grande militante da interculturalidade andina. Também a meu amigo Celso Sánchez, professor da Universidade Federal do Estado do Rio, coordenador do Grupo de Educação Ambiental desde o Sul, grande defensor em Brasil da integração latino-americana e que traduz esse texto para mim. Finalmente, graças a todos aqui que estão compartilhando a esperança de uma nova era que se aproxima. Muitas graças a todos por sua atenção. Excelente. Agradecemos muchísimo la presentación que nos ha regalado Mauro en la tarde de hoy, recordando que estamos en el panel 4, Educación Ambiental Comunitaria en el contexto actual. Creo que los insumos que se están generando en este panel va a hacer que el trabajo en los seminarios genere un material muy importante para las conclusiones que ya se están trabajando como resultado de este congreso. Y en este momento el colega Mauro ya concluyó y entonces ahora le corresponde a Felipe Ángel, que viene con su presentación que ha denominado ¿Qué es saber? De verdad que todo esto nos está poniendo esta tarde a reflexionar profundamente, así que bueno, Felipe, es tu turno. Muchas gracias. En efecto, mi conferencia se llama ¿Qué es saber? Tiene una cápite, una cita de Augusto Ángel Maya, de un libro que se llama El enigma de Parménides, y dice así: henos aquí ante un nuevo dilema del enigma de Parménides. Si no se acepta que la materia es creativa, si no se acepta que la materia es creativa y que el conocimiento surge de ella, hay que admitir que necesariamente viene de fuera. Y este fuera tiene que ser trascendente. Mediante un paneo general del andar de la educación ambiental en la Latinoamérica, seducir la esperanza con el detalle de una maestra campesina en Formosa, Argentina,
o confrontar el avance cualitativo de los anteriores congresos iberoamericanos de educación ambiental. Hoy ante nosotros, aquí en Lima, refiero lo nuestro según su similitud en el proceder con los acontecimientos históricos de las pedagogías que la corriente de los hechos nos entregó como correctas y consolidadas. Aquellas sobre las cuales hemos construido la educación ambiental. Constructivismo, aquel sobrino del pragmatismo y nieto del hombre máquina. Brotes del Emilio como la Escuela Nueva o Summerhill, además del retorno a los preceptos griegos del método Waldorf, en el cual se educa a mi hijo desde su primera infancia, por mencionar unas cuantas. Tras estar más cerca de la segunda que de la primera década de su aparición, tras el rechazo institucional a implementar sus respectivas prácticas, tras el no tierno debate de las corrientes internas de cada proceso, como el dado en el pragmatismo entre John Dewey y William James, tras la consolidación de experiencias leales, en disímiles entornos locales, y cuando los educandos empiezan a generar dinámicas por fuera de las pedagogías tradicionales, cada uno de esos nuevos procesos educacionales decanta su andar. Así pues, cada cual, bien o mal, propone una teoría del conocimiento. Es evidente la razón de este suceder. Se educa con base en la manera en que la gente consigue conocer esto o aquello o lo de más allá. Ya que verbigracia el ser humano aprende de esta tal o cual forma, la educación ha de ser de esa particular tal o cual manera. En la Latina América, la educación ambiental ha generado una manera de entender el ser humano. Manera ni quieta como el cemento, ni uniforme como los procesos sociales carentes de proyección. Manera, no obstante, que se cohesiona en la valoración de los dos adjetivos inscritos en el nombre de este evento iberoamericano de educación, ambiental y comunitaria. Dicho lo cual, no queda más que enfrentar desde nuestra concepción de lo humano la siguiente pregunta: ¿qué es saber? Ahora bien, incluso el universo nació muy pequeñito, el saber igual. Sin embargo, podemos sopesarlo como algo que desde su inicio mantiene dos ejes referenciales, pues a la vez resulta comunitario y ambiental. La teoría del conocimiento puede o no llegar desde los educadores envueltos en el proceso. Paulo Freire y Mario Bunge son ejemplos cercanos a la educación ambiental latinoamericana en cuanto consolidan mediante un solo golpe de vista lo aquí aseverado. En el pragmatismo fueron los propios educadores. En el otro lado, y ya que careció de práctica real como educador, pongo el caso de Rousseau, y sin Rousseau no se concibe la educación de los últimos 2 siglos. Bueno, es una pena o una lección tener que aceptarlo. A la misma vez que concibió y escribió el Emilio, Juan Jacobo entregó sus hijos a la beneficencia estatal. Allá los dejó cuando pequeños y poco los visitó antes de que los años se hicieran viejos, según lo relata él mismo en sus confesiones. Ya que, según Rousseau, los humanos nacemos buenos y la sociedad nos corrompe, el Emilio traza una educación con la menor intervención del educador, una donde se aprende mediante la experiencia de la libertad del educando. Rousseau y ellos no conocieron la educación actual obligatoria, con los educandos en las aulas en silencio, tratados como torpes mejorables.
Reaccionaba Rousseau contra dos agentes pedagógicos, por una parte, contra la educación religiosa liderada desde el siglo XIV por dominicos y franciscanos, y por otra, contra el mecanicismo del hombre-máquina. No aprendemos por medio de la trascendencia divina del alma, ni tampoco aprendemos como rocas inertes insertas en un universo que funciona como un reloj. Aprendemos, asevera, a la libertad personal apegados. El colosal triunfo en el siglo XIX de la máquina sobre el espíritu se expresó en muy diferentes ámbitos cotidianos, de manera tal que resultó ineludible incorporarlo en la educación. De ahí el pragmatismo, de ahí el conductismo. La verdad es lo útil. Deje de decir bobadas, inútil. Competencias. Así hasta hoy las décadas educan el ánimo, competencias. Que el educado sea útil, rentable, competente, debido a que no se equivoca al ejecutar lo que le ordenan circunstancias, conveniencia y jefecitos, conlleva una terminología pedagógica que revela origen y propósito. Se evidencia en el metalenguaje pedagógico. Pensemos en este ejemplo. Herramientas didácticas. Las herramientas construyen, reparan y modifican aparatos, no humanos. Es un término, herramienta, que proviene de la parte simple y llana del mecanicismo. Escogerlo, decantarlo, aceptarlo, usarlo, devela que los educadores proceden como los mecánicos ante las máquinas. En ambos casos, la relación del mecánico con la máquina o del educador con el educando se da intermediada por herramientas. ¿Cómo compaginar el progreso instrumental tecnológico con el desarrollo del saber? Los griegos manejaban una instrumentalidad menos amplia que la actual, pero descollaron por encima de estos días que corren en cuanto a la profundidad y extensión del pensar. Vargas, Heráclito y Aristóteles. Iba a mencionar a Platón, pero me niego. Tampoco. En la contundencia psicológica de sus narrativas, los griegos, quiero decir. Homero, sin que sobren Esquilo o Sófocles o Aristófanes, en la potencia de su tierna de su poesía, Safo o Píndaro, en fin. En historia, Herodotos, Tucídides, y ahí sigo pues con ejemplos, Escopas y Fidias en escultura, en fin, dejémoslo así. Así que al mantener la instrumentalidad, la tecnología dentro de su ámbito en las cuitas del saber, la pertinencia indica que concentremos la atención en los dos ejes referenciales mencionados, el ambiental y el comunitario, y no solamente en la tecnología, que es como estamos educando hoy en día, para que la gente sea competente. Debo mencionar que por los obvios motivos de tiempo, no presento la totalidad del despliegue argumental de esta idea que estará ojalá en el portal del evento. En el aspecto ambiental, el primer punto es el siguiente. El saber humano no habita fuera del saber del resto de lo presente en la Pachamama. Por ejemplo, con respecto al saber animal. No es diferente en la esencia, sí en la cualificación. Un nido evolutivo acuna el saber, eso lo hace ambiental. No es una moda que querramos poner nosotros porque estamos aquí. No, señores, es un hecho de millones de años, que si no queremos adoptarlo está bien, pero haríamos mal. El saber crece a medida que avanza la evolución. De la flora
de las maticas, de las rosas, dudaba Freud que tuvieran conciencia, yo no. El nombre del girasol muestra cómo una planta busca la ubicación del sol y al girar se adecúa a esa información, girasol. Antes de que amanezca ya ha determinado qué pesquisa averigua. El saber es la conciencia de una relación, no un acto unilateral. Es la conquista adaptativa del quehacer individual, fuera flor, animal o humano. Que la materia es creativa, y esta es la piedra que nos tenemos que tragar. Quiere decir que el universo no necesitó de la ayuda humana para establecerse tal como es. Las galaxias se instauraron mediante una sucesión de actos creativos, en cuanto que allí donde antes no había espacio ni tiempo, ahora lo hay. Introdujeron algo, nada menos que la fiesta de las presencias. En esa creación de un algo yace el embrión de la creatividad humana. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo, así como la semilla no es el árbol. Pero anticipa el mismo camino de la creatividad de la materia al mostrarlo en dos de sus momentos constitutivos. Esto establece el unívoco proceder ambiental del saber total, del girasol, de los animales y de nosotros. No lo puse aquí, pero hay un señor que se llama Prigogine que cree que la materia también sabe, ¿no? Pues para que no quedara escrito por lo menos. Ya voy a terminar. Bueno. Es la esperanza de que alguien recoja el guante y lo... No, tienes razón. Pero como el señor Prigogine ya publicó, dejémosle, sí, no, y pues para que no fuera un golpe muy fuerte, no lo incluí, ¿no? Ya basta con lo que hay aquí. Debemos deshacernos, irnos quitando las sucesivas pieles lentamente. De un solo golpe, la reacción nos impide verdaderamente alcanzar la meta, pienso yo, no sé. Existe. Este tiempo no cuenta, ¿no? O sea, existe una sucesión progresiva del saber en cuanto a materia creativa que, proviniendo de los estadios evolutivos previos al humano, aquí y hoy esta argumentación despliega. No son caminos diferentes como lo pretenden Platón y sus émulos Descartes, Kant o Husserl. Qué pena. Los ventrílogos de Heidegger no se asustan al declarar que para que una ballena exista se necesita la presencia de una conciencia humana. O sea, el saber. Si no hay humano, dicen, no hay ballena. Ni siquiera Kant, para quien el ecosistema funciona solo sin intervención antrópica. Ni siquiera Descartes, para quien existe una res extensa, una sustancia extensa por fuera de la sustancia pensante, de la res cogitans. Ni siquiera donde volvimos. Platonismo en su más decantada infancia. El mundo de las ideas de Platón imposibilita la fiesta de las presencias. Y voy a alcanzar. Entonces voy a leer despacio. Saber, esto lo había leído yo con una seriedad inmarcesible y lo preparé y todo, pero bueno, ahí queda.
Saber es un ir hasta las cosas y un regresar al conglomerado individual, que llamamos conciencia. Saber es un ir hasta las cosas y un regresar al conglomerado individual que llamamos conciencia. Pero ir y regresar no dejan intacto a quien estuvo en el acto del saber. Lo pulen. El girasol se voltea y saluda al sol. Miguel Ángel cincelando el David en los inmensos mármoles que traía desde las pendientes de Carrara es un ejemplo. Lo que se aprenda resulta Miguel Ángel. El esculpido mármol es uno. El aspecto comunitario, establecemos que no existe el aprendizaje en el vacío. Por ende es comunitario. El saber es hijo de los saberes previos en cualquier etapa de la evolución. Que alguien sepa una cosa nueva para ella o él conlleva un horizonte de época y un escenario de lugar que señala que lo aprendido llega desde una fuente. El acervo colectivo de despistes y aciertos asentado durante décadas, cuando no siglos. El saber es la individualización de lo aprendido por la colectividad en un momento dado reconocido por un individuo como algo a saber. Ahora bien, una cosa es el saber mecánico y otra cosa son los valores. No podemos aspirar a que la educación ambiental llegue a ser un valor para nuestras generaciones nuevas si seguimos enseñando dentro del método de las competencias, si seguimos interpretando al ser humano como algo que tiene que tener una herramienta intermediada entre el educando y el educador. Siendo muy útiles las herramientas como este micrófono, me despido. Te fuiste sin que terminara de escribir lo último que estabas diciendo. Bueno, sin comentarios. Los comentarios después. Creo que la intervención de Felipe nos ha dejado de verdad con un sentido bien crítico, en el más perfecto ánimo de hacernos pensar, hacernos reír y hacernos caer en cuenta de una cantidad de cosas que por el automatismo no vemos. Y en el fondo, y en el marco de lo que es este seminario, fíjense cómo abordada de manera diferente, coincide con muchísimas de las cosas que Mauro nos está presentando, ¿no? Entonces, se nos va tejiendo un poco más coherentemente este panorama de lo que es el panel de la educación ambiental comunitaria en el contexto actual. Y para cerrar entonces con esta tarde tan interesante, con estos ponentes que tenemos, nos acompaña nuestra colega Lídice para cerrar, y en este caso nuevamente fueron los caballeros primero y ella ahora de cierre. Lídice, es tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, yo no voy a ser tan filosófica como mis colegas anteriores, y ni tampoco tan extensa. De todas formas, todo lo que ellos han expresado sirve de fundamentos y de preámbulo al tema que yo voy a abordar. Específicamente me voy a referir a la educación ambiental comunitaria y la gestión a nivel local o el desarrollo local, como queramos decir. Y comienzo expresando que la educación ambiental comunitaria en el mundo de hoy debe asumir un gran desafío, y es precisamente la de contribuir al desarrollo local de las comunidades.
entendido como la potenciación de todas las fuerzas, todas las capacidades y posibilidades que tiene la comunidad para alcanzar su propio autodesarrollo y además para elevar la calidad de vida de las personas que en ellas viven. Para lograr esto es indispensable garantizar, desarrollar un diagnóstico permanente de las necesidades sentidas de la población de esas comunidades, de sus problemas, tanto sociales y ambientales en general. Pero también es importante conocer cuáles son las fortalezas y precisamente los saberes en las comunidades, los saberes ancestrales son parte de esas potencialidades que debemos aprovechar y que debemos conocer para poder contribuir al desarrollo local. Otro aspecto importante es que estos diagnósticos, este conocimiento que debemos tener profundo, nos va a permitir o les va a permitir a cada una de las comunidades diseñar estrategias con objetivos y acciones que surjan desde las propias comunidades, desde las propias personas que viven en ellas y que tipifiquen su identidad, su sentido y aprehensión del patrimonio local, también su interculturalidad y diversidad, y que además visualicen los beneficios para la población y el entorno local. Ante esta dinámica, también es esencial tener en cuenta una evaluación y reflexión constante, ya que estos son requisitos metodológicos que nos permiten garantizar el éxito, nos permiten ver cómo se van desarrollando todos los procesos de desarrollo en nuestras comunidades. Así como otro aspecto de gran importancia es la capacitación permanente de todos los actores que están involucrados en estos procesos. Díganse los gobiernos locales, como los decisores, los que deciden, los que dicen qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con qué recursos. Ellos deben conocer, deben saber, deben estar preparados precisamente para poder diseñar esas estrategias de desarrollo en las comunidades. Y esto es posible a través de la educación ambiental comunitaria. Otro de los actores fundamentales son las instituciones, las organizaciones que hay en cada una de las localidades, las cuales pueden servir para precisamente desarrollar estos procesos de educación y capacitación. Tenemos los líderes locales, los líderes naturales de cada comunidad. También la escuela juega un papel muy importante en todos estos procesos educativos. La escuela, como decimos en Cuba, es el centro cultural más importante de la comunidad. La escuela es parte de la comunidad, por tanto, debemos aprovecharla en la educación de la población, no solo de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, sino también de las familias. La familia es uno de los actores principales precisamente en el trabajo para el desarrollo local. Entre otros, díganse los jóvenes, el adulto mayor, con sus experiencias, con sus saberes, y la mujer como un ser que tiene tanto valor dentro de la familia y dentro de la sociedad. El desarrollo local representa también un punto de partida y la posibilidad para evaluar también el éxito o no de estas acciones de educación ambiental comunitaria que se emprenden a nivel local, donde resulta determinante alcanzar una participación real, objetiva, controlable y sobre todo democrática. Es decir, la participación es esencial, pero también hay que enseñar a las comunidades, a las personas a participar. Esta participación debe ser de todos los ciudadanos, tanto en contextos formales como no formales.
Debe ser un requisito esencial para las propuestas de educación ambiental comunitaria la consideración de su contribución al desarrollo sustentable de las comunidades, desde la percepción de los beneficios reales que dichas estrategias tributan, teniendo en cuenta lo ecológico, lo económico, lo político-social, lo cultural. Aquí en América Latina tenemos, ¿no?, la dicha de contar con experiencias muy importantes como son las de la educación popular, que han demostrado que, en primer lugar, la participación es esencial para poder provocar los cambios, tanto de conducta como de pensamiento, como de acción, y también para poder llevar a cabo procesos de investigación en nuestras comunidades a partir de la investigación, acción, participación. La educación popular nos ofrece precisamente las metodologías, las mejores metodologías para llevar a cabo el trabajo de educación ambiental comunitaria. Otro elemento que quería decir y que, bueno, lo he leído en algunos de los textos de Eloísa Treyes, es que la educación ambiental comunitaria debe tener un sentido prospectivo, es decir, debe tener una visión de futuro, debemos dirigirla hacia escenarios, es decir, tener la visión de escenarios futuros, por supuesto, mejores, superiores. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con estas ideas que ella expresa sobre la educación ambiental comunitaria. Entre los principales contenidos que podemos mencionar que se deben trabajar en las comunidades con todos los actores, podemos mencionar, bueno, como dije anteriormente, educar para la participación como uno de los aspectos esenciales. Pero también debemos tener en cuenta, educar sobre la equidad de género, sobre el respeto a la diversidad, en el conocimiento de los problemas ambientales locales, es decir, cuáles son los problemas que en mi localidad tenemos y cuáles son sus causas, qué consecuencias pueden tener, pero también pensar cómo puedo contribuir a resolver esos problemas o a mitigarlos o al menos buscar alguna solución que permita el mejoramiento del entorno donde vivimos. Como otro contenido importante de la educación ambiental comunitaria es que debemos enseñar precisamente a desarrollar los procesos de gestión ambiental local como parte de los programas y proyectos de desarrollo local. Debemos enseñar a las personas, a los líderes, a toda la población, a los ciudadanos, a que participen en el diseño y ejecución de esos proyectos, a que sean un ente activo desde su concepción hasta su ejecución, control y evaluación. Otro elemento muy importante y que es vital para poder desarrollar todos estos procesos en las comunidades es el tema de la solución de conflictos. Se generan, por supuesto, infinidades de conflictos de intereses, de todo tipo, y sin embargo a veces no sabemos cómo darle solución. Pues este es un tema que no debe faltar en los procesos de educación ambiental comunitaria. Y por supuesto, teniendo en cuenta todos estos aspectos relacionados con la crisis ambiental, los problemas ambientales, el cambio climático, el tema de los desastres naturales, cómo afectan a nuestras comunidades, no debemos dejar de enseñar a las personas sobre la gestión de riesgos y la actitud que debemos asumir ante la inminencia de algún fenómeno natural que pueda afectar a las poblaciones. Es decir, no es enseñar a actuar en el momento que está ocurriendo el problema o que está ocurriendo el desastre, sino trabajar en función de la prevención, del conocimiento de esos fenómenos, de las condiciones del entorno, de cuán vulnerables somos, de cómo podemos disminuir esas vulnerabilidades
y la población todo eso lo puede aprender. Además, hay saberes dentro de las comunidades que durante, bueno, toda la vida, durante años se conocen, se saben, y sin embargo no los utilizamos, pues eso también pueden ser válidos para la gestión de riesgos ante desastres naturales. Y como un elemento importante que a veces no se menciona en el caso, ¿no?, de la educación comunitaria, es los elementos de la gestión económica. Eso también es importante. Todos debemos conocer algo relacionado con la economía, con el uso adecuado de los recursos con los que contamos en nuestro entorno. No estoy hablando solo de los recursos naturales, estoy hablando de todo tipo de recursos, porque, bueno, el saber también es algo que debemos saber aprovechar. Los saberes, ¿no?, los conocimientos, es algo que también debemos saber utilizar adecuadamente. Y bueno, entre otros contenidos importantes que debe incorporarse en los programas de educación ambiental comunitaria. Entonces debemos decir que la educación ambiental comunitaria en el contexto actual es esencial para garantizar que los ciudadanos se empoderen y contribuyan de manera activa y participativa al mejoramiento de su vida y del entorno donde viven, es decir, contribuir al verdadero desarrollo de sus localidades. Y repito ahora unas palabras que siempre dice un colega mío, y es que la educación ambiental solo será efectiva si es verdaderamente comunitaria y participativa. Muchas gracias. Las últimas líneas, está buenísimo. Ajá. Bueno, entonces escuchamos a Lídice y José. ¿Qué hacemos? Muchísimas gracias. Entre que a José se acerca, le pregunto qué hacemos, él sabe qué le pregunto. Máximo podríamos destinar 10 minutos. ¿Sí? Bien, vamos a tener 10 minutos para poder tener un intercambio aquí. Y lo último, antes de que hacemos, José, ¿cómo es aquí este protocolo de las preguntas? Vamos a ver, creo que se llama algo papeletas, no sé. Vamos a la metodología de la mañana, que es con estos micros inalámbricos. Sí. La gente va a hacer unas 5 preguntas a la vez. Ok. Uno de ellos y ellos van a contestar luego. 5 preguntas a la vez. Sí. Ajá, ajá, sí. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Entendí. Lídice, fíjese que la presentación de Lídice termina de aterrizar las cosas, luego de haber, fue un orden perfecto, ¿no?, en el que recibimos la información de nuestros exponentes, y creo que son consejos, orientaciones valiosas y que comparte una colega que creo que todos hemos pasado por parte de esos procesos. Solo más que comentarios, que por favor sean muy puntuales y sobre. Okay. Pero ¿quién les da el micrófono? Los chicos están ya esperando. Bien. Hay un lado, ok. Más que, sí, como es tan poquito el tiempo, me sugieren que más que comentarios hagamos preguntas concretas que probablemente puedan responder nuestras dudas y las de otros compañeros que tengamos. Vamos a empezar por el compañero aquí. Formulamos 5 preguntas y después comienzan. Yo tengo una pregunta para el caballero Mauro. ¿Es un mito que todo proceso de transformación de la sociedad pase por la educación y demore un tiempo largo, viviendo en un escenario de cambios y de crisis? Perfecto. Siguiente pregunta. Mauro, ve tomando nota. ¿Sí? Hola. Hola. Buenas. Aquí. Para Felipe. Aquí. Es que hay otro. Ok, sí, vamos. Aquí. Para Felipe Fernando de Loreto. Felipe, dices una cátedra de filosofía antigua, ¿no? Más o menos como filosofía moderna también. Y tener y una cátedra ahí relacionada con el conocimiento. La pregunta es precisa. En la educación,
en una currícula educativa se utilizan fundamentos filosóficos, psicológicos, didácticos, epistemológicos. Vamos a la filosofía. ¿Cuál es tu propuesta para una currícula bien hecha para que aterrice en una educación ambiental comunitaria que sea contextualizada para el sistema educativo peruano? ¿Qué fundamento filosófico propones tú? Otro congreso para que Felipe explique. Pero, número 3. Gracias, Fernando. La tercera pregunta. Bueno, en realidad es un bloque bastante interesante, Mauro, y creo de que él mostró una foto sobre pescadores de basura, ¿no? Y la pregunta es cuál, si de repente la conoces, la respuesta es de esas 83 personas que dominan el 46% de la riqueza, ¿cuántas son del Asia? Y la relación de Asia hacia la educación ambiental, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos la cuarta pregunta, ¿por dónde nos viene? Mira, vamos para allí. Por favor, apóyanos aquí como en la sexta fila. Buenas tardes, felicitaciones a los expositores, sobre todo, porque han tocado un tema central, el tema de la formación para la educación ambiental pasa por un cambio en el modelo mental. Transformar toda la educación ambiental no solamente implica que tenemos que actuar en la siembra de huertos, que también es muy importante, sino fundamentalmente tomar conciencia que hay una crisis, ¿no?, en la forma de interpretar y de actuar en el mundo. Mientras no haya un cambio en este tema, no podrá haber un cambio en la educación comunitaria actual. Y yo quería preguntarle cuáles son esos cambios necesarios que se deben dar para realmente contextualizar el saber, para que se reconozcan los otros sistemas de saberes y se incluyan en la currícula, para que exista un respeto por la vida, para que haya una coherencia entre lo que nosotros planteamos en las escuelas y en la sociedad. ¿A quién iba dirigida? Al colega brasileño. Al colega brasileño. Muchas gracias. La última pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Bien. No te veo, pero... Guillermo Fosa, de la región Piura. Gracias, Guillermo. Ok. Al estimado Felipe, interesante su anuencio. Y yo pediría sobre esta temática de educación comunitaria ambiental, ¿cuál es su opinión frente a una frase de Descartes? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Gracias. Muy bien, rápidamente. ¿Cómo que antes que se le olvide? Ya va. Que después de aquí hay que salir a otro seminario. Aproveche cuando le toque su turno. Bueno, vamos a empezar. Creo que la primera pregunta te la formularon, Mauro. Gracias. Pero terei que arriscar mi portunhol terrible, ok? Pero acho que compreendi. O mito de educação é caminho para a transformação da sociedade. Pero penso que a educação não é única, né? E já começa por cá. A educação são muitas possibilidades, né? E frente às muitas possibilidades, há a possibilidade de a educação afirmar a atual sociedade e não transformar. Pero acredito também que há a grande possibilidade de la transformação da sociedade pero la educação, pero não somente a educação apenas dos caminhos que podem reforçar os movimentos contra-hegemônicos dentro da sociedade. Mas para isso é preciso que a educação se posicione com esta perspectiva crítica que busque fortalecimento dos movimentos contra-hegemônicos na sociedade. Sim? A segunda questão que dirigiram para mim é a questão da fotografia, né, do pescadores de basura. Tenho pouco a responder
tenho muito pouco conhecimento da realidade asiática, apesar de que esta foto, esta imagem se faz em sudoeste asiático. Portanto, não tenho muito a poder, né, mas apenas afirmar que a foto é realmente em território asiático. E a terceira, para mim, foi da questão do câmbio necessário para transformar a realidade, né, a partir da educação. Acredito, sim, que o câmbio é câmbio integral, né, e que passa por câmbio do pensamento, né, passa por câmbio de novas atitudes e novas relações que se apresentam em la realidade. Este processo é processo que creio é processo de construção no sentido de vivências de novas realidades, e essas vivências se passam em todas as dimensões materiais, espirituais, as dimensões políticas de intervir e de estar nesse mundo com outra perspectiva que não a que confirma os paradigmas atuais da sociedade moderna. Piero. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, nuevamente por este plus que nos acabas de dar a tu presentación. Toda suya. Usted. Ah, yo. Sí, usted. Se me olvidó, mentira. Lo que buscaba Descartes era un último fundamento del cual no podamos dudar. Y fue descartando varias cosas, ¿no? Ponía un palo en un cubo de agua, entonces el palo aparecía doblado, por lo tanto la vista no podía confiar en ella, lo otro. Y llegó a decir, bueno, pienso, luego existo, no puedo dudar de que estoy pensando porque lo estoy haciendo. Allí es donde podemos ver la falacia. Allí es donde podemos decir con certeza en este momento, 300 años después de ese hombre, iba a hablar mal de él, pero no. Allí es, porque es que estamos buscando el fundamento último donde podamos residir nuestra confianza. Y entonces yo respiro, luego existo. Yo no puedo pensar sin respirar. Nadie puede pensar sin respirar. O sea que cogito ergo sum, pienso, luego existo, es una falacia filosófica. Por favor. No, señor, usted antes de pensar tiene que respirar. Y ahí está el pensamiento ambiental imbuido. Allí está la animalidad humana, y allí está el hecho de la atmósfera, el hecho de participar del resto de los recursos. No está aquí el mundo como piensan los de la ballena esa. No, señores, respiro, luego existo, es mentira. ¿O no es mentira? Pero pienso, luego existo, sí es un paso previo a lo fundamental. Usted no puede respirar, no puede pensar sin respirar. Pero puede vivir sin pensar, como le pasa a muchas personas que quedan inconscientes en una cama después de un accidente de tránsito. Y el señor queda ahí 7 años, 10 años sin pensar y está respirando. Está vivo. O sea que te toca. ¿Vas a completar algo? Estos dos hombres te dejaron ya sin palabras. Bueno, esta tarde, hablando de paradigmas, hemos visto que Felipe hizo un quiebre paradigmático de las teorías de Descartes, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo también un poco de sentido de humor no le hace daño a la educación ambiental. Recordemos siempre eso, ¿no? Con esto hemos ya rebasado, estamos puntuales, muy puntuales, fíjense. ¿Qué hay allí? Ya va, déjame pedir permiso, José. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Da tiempo? Allí había una última. Una. Es la última de verdad.
porque ya hay gente que tiene que moverse a la otra sede para ir a los seminarios. Entonces, gracias. Bien, felicitando a los ponentes, la verdad ha sido una tarde muy amena, muy importantísimo. La pregunta al señor Felipe. El saber es un ir hasta las cosas y regresar al conglomerado individual llamado conciencia. Y nos habló bastante sobre la fiesta de las presencias. Nos diría desde su óptica y de su gran manejo teórico y filosófico, ¿en qué parte está esa fiesta de las presencias? ¿En el ir o en el regresar? Una segunda, así como escribió Goleman, Daniel Goleman, después de inteligencia emocional, social, ha escrito inteligencia ecológica. La pregunta es si se animaría también a escribir una obra, filosofía ecológica, algo así. Muchísimas gracias. No, te agradezco mucho. Creo que tu reflexión es algo que todos los que estamos aquí y en general todos los que estamos en esta área del conocimiento tenemos que ir buscando. Yo te agradezco mucho la pregunta. O sea, la fiesta de las presencias es una cosa que he recuperado de unas comunidades indígenas de mi país, donde he aprendido con los taitas que existe esto, ¿no? La fiesta de las presencias es todo, es el mosquito, el insecto, el árbol, la botella, lo que está presente, que ha de ser una fiesta, ¿no? Ahora bien, tú dices que si el conocimiento está en el ir o en el venir, y ahí se juegan muchas cosas desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la filosofía y la educación, porque si el conocimiento está en el ir, el conocimiento está en mí menos que allá, menos en las cosas. Si el conocimiento está en la cosa y se devuelve a mí, entonces está más allá que lo que está acá adentro. Tendríamos que dilucidar eso con seriedad, hacer digámoslo, un libro que no sea solamente mío, sino de muchos de los que estamos aquí y otros, que fuéramos tratando sobre ese tema, ¿no? Porque, es decir, pongamos cualquier ejemplo, una comunidad necesita el agua. En el ir hacia el agua está la necesidad de la comunidad. El agua, al ya apropiarnos de ella en el sentido de cómo la podemos traer hacia acá, está todo el conglomerado, digamos, ecosistémico, cómo funciona el agua allá. No es un acto individual, sino que son dos sistemas. El ecosistema ya con su agua, cómo funciona, que si le sacamos de ese funcionamiento el agua se acaba. Y nosotros como sociedad, como comunidad, que estamos tratando de acercarnos al agua. Entonces el aprendizaje es digamos, como ese enfrentamiento de los dos sistemas, el ecosistema allá y lo humano acá, cómo no chocan, cómo hacer que haya una sincronía, ¿cómo llaman hoy en día? Sinergia. Y ahí estaría la teoría del conocimiento que estoy tratando yo de aportar, pero, es decir, no de aportar la teoría del conocimiento, sino la necesidad de ello, que quede la duda y que la gente diga, bueno, el conocimiento tal como lo tenemos ahora no nos sirve. El problema ambiental radica en la manera de conocer lo humano, en la manera en que entendemos qué es conocer. Así no conoce lo humano. ¿Cómo así que pienso luego existo? ¡Qué locura! Eso es abismalmente antievidente, contraevidente. Yo respiro, luego existo. Por favor. Y entonces, si cambiamos el ejemplo con respecto al agua con el aire, ese respiro como luego existo, es decir, me voy a quedar ahí para que ustedes queden pensando. Muchísimas gracias. Ahora sí, un aplauso para nuestros tres panelistas. Ha sido un rato muy productivo y además muy ameno, y los invitamos entonces a que ahora se dirijan a los seminarios donde ustedes van a trabajar. Gracias.
Muchas gracias a Azucena y queridos expositores, la hemos pasado genial. En algunos casos no hemos necesitado ninguna imagen. Y sí, las buenas ideas que nos han deleitado además y nos han enseñado. Muchas gracias por eso.